Bueno, en el día de hoy vamos entonces a estar dedicados a la resolución de las actividades que tienen planteadas en el repartido de repaso. Vamos a ir en particular a la actividad número 5, que es la que entonces faltaba por completar. Vamos a ir en particular a la primera situación que está planteada, que era y menos 3 igual 0, menos 2x más y más 3 igual 0. Lo que me pide la actividad 5 son dos cosas. Por un lado, representar en un mismo sistema de ejes las siguientes rectas, y parte B, en los casos que corresponda, hallar las coordenadas del punto de intersección. La clase pasada habíamos estado hablando un poco sobre la clasificación de los sistemas de ecuaciones. Vamos a recordar, hacer una pequeña recapitulación. Los sistemas de ecuaciones, en principio, se dividían en dos grandes grupos, lo que nosotros llamábamos sistemas de ecuaciones compatibles y lo que llamábamos sistemas de ecuaciones incompatibles. A su vez, dentro de la primera categoría, los sistemas de ecuaciones compatibles, hacíamos la distinción en dos grupos: los compatibles y determinados, y luego los compatibles indeterminados. Bien, en el caso de los primeros, es decir, los sistemas compatibles determinados, utilizábamos la sigla sistema compatible determinado. En este caso, tienen una solución. Después, los sistemas compatibles indeterminados, que se abrevian de esta manera, tienen infinitas soluciones. Y por último, los sistemas incompatibles serían los que no tienen solución. Bueno, en años anteriores ustedes habrán aprendido una serie de mecanismos o métodos para poder resolver un sistema de ecuación. Nosotros, en este caso, estamos tratando de resolver sistemas de ecuaciones de 2 por 2, dos ecuaciones con dos incógnitas. Para esos sistemas, que son en principio con los que vamos a estar trabajando, ustedes tenían métodos como sustitución, igualación, reducción y gráfico para poder resolver el sistema. Nosotros en particular vamos para la aplicación del método gráfico en la resolución de estos sistemas, porque me va a servir en lo que corresponde al desarrollo de la primera unidad temática, que son los problemas de programación lineal. Entonces, voy a resolver este sistema, este primer sistema de ecuaciones planteados, por método gráfico. Bueno, ¿cuáles eran los pasos a seguir para resolver el sistema anterior por un método gráfico? En primer lugar, voy a arrancar poniéndole un nombre a cada una de las ecuaciones que conforman el sistema. Vuelvo a repetir que en principio vamos a trabajar con sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a tomar la primera ecuación que conforma el sistema, y lo que vamos a hacer es sacarla del ejercicio. ¿Tá? Es decir, escribo y menos 3 igual a 0. Y resulta que esta ecuación que está aquí, lo primero que vas a hacer es reconocer que responde a un modelo lineal. Nosotros ya habíamos estado hablando de que la ecuación general del modelo lineal es 1 por x más b por y más c igual 0. Cuando ustedes tienen una expresión que tiene este formato, reconocen que están frente a un modelo lineal y saben
que el croquis o el bosquejo de ese modelo sería la recta. ¿Por qué esta expresión que me dieron responde a un modelo lineal? Bueno, es lo que yo llamo un modelo lineal incompleto que no tiene término en X, es decir, que si el término en X no está, es porque el A vale 0 en él. Después tiene un término en Y con un B que vale 1, es el numerito que iría delante del Y, y un término independiente que sería -3. Así que esto es un modelo lineal, aunque está incompleto. Por lo tanto, la representación gráfica de esta ecuación es una recta, pero es una recta muy especial porque, como dijimos, no tiene término en X. Bueno, vamos a tener que recordar, y lo voy entonces a marcar bien con un flujo, que cuando tengas una recta que responda a la fórmula general y igual un número, K es la letra utilizada para una constante, o sea, un número cualquiera, cada vez que vos tengas y igual un número, la representación de esto va a ser una recta paralela. De ahora en adelante el paralelo será así, dos barritas paralelas, o sea, una recta paralela al eje OX, o sea, al eje de abscisas. Y vamos a recuadrar. Vuelvo a repetir, cuando ustedes tengan una ecuación que tiene este formato, o sea, simplemente y igual un número, va a corresponder a una recta paralela al eje de las X. ¿Por Profe, dónde? Por el valor K. Esperen un segundito. Quiere decir que el croquis de este tipo de representación, el croquis de este tipo de representación, si este es mi par de ejes coordenados, y por ejemplo, el K está por acá, ¿sí? Esta es una recta paralela al eje de las X por el valor K. ¿Está claro? Así sería la representación de toda ecuación que responda a este modelo. ¿Quién quería consultar algo? yo, profe, ¿qué dice arriba de la K? Esas tres letras. Constante. Es la abreviación de Ah, constante. ok, gracias. CTE, abreviación de constante. Bueno, o sea que en mi caso, ustedes pueden transponer el 3 hacia el primer miembro y entonces te va a quedar I igual 3, o sea, una recta que tiene este formato, con una constante que vale 3. Así que el dibujo de esta primera recta, a la que le puedo poner de nombre, por ejemplo, recta R, será una recta paralela al eje, perdón que quedó todo junto, al eje OX por 3. ¿Está? Bueno, vamos a empezar ya a llevar a un par de ejes coordenados. El que quiera trabajar con papel cuadriculado para hacer las representaciones lo puede hacer. Supongamos que yo tuviera aquí entonces un papel cuadriculado, ¿tá? Que esto fuera cuadriculado. Voy a tomar un par de ejes coordenados, ¿sí? Voy a transportar sobre esos ejes una escala, si este es el eje de la Y, o eje entonces de ordenadas, y este es el eje de las X, o eje de abscisas, vas a transportar una escala sobre ambos ejes. Supongamos que la escala que elijo sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, 1 centímetro, una unidad, en este caso, la transporto sobre el eje de abscisas hacia ambos lados. También la transporto sobre el eje de ordenadas, ¿tá? Tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿sí? Supongamos que sea entonces 2, 4, y para abajo también.
Y vamos entonces a representar gráficamente, vuelvo a decir entonces, en este caso sería una recta paralela al eje de las X por 3. Entonces, vamos a tomar un color cualquiera y por 3 vamos a trazar una recta paralela al eje de las X, a la que le llamé recta R, por ejemplo, y lo colocan ahí. ¿Está? Ahí queda la representación gráfica de la primer ecuación que conforma el sistema. ¿Terminaste de trabajar con la primer ecuación del sistema? Bueno, ahora te olvidás, tomás la segunda ecuación, la sacás del sistema, la traes. Bien, y fíjense que en este caso, esta ecuación que me están dando ya está escrita bajo la forma del modelo lineal completo, ¿está? O sea, reconozco que estoy frente a un modelo lineal porque tengo una ecuación que tiene este formato y tiene todos los términos que están indicados, por lo tanto es un modelo lineal completo. La representación gráfica de este modelo lineal será una recta, y voy a necesitar representar gráficamente esta recta que está acá. Mateo, ¿cuál es la consulta? Sí, el formato de trabajo este que estás realizando ahora, ¿va a ser el formato de trabajo que vamos a necesitar desarrollar en el escrito? No, o sea, probablemente primero tengas este formato en el escrito. Es una forma de dar el modelo lineal, pero no es la mejor forma para tener el modelo lineal cuando lo que yo pretendo es bosquejar la recta que este modelo lineal representa. O sea, yo puedo darte en principio el modelo lineal con este formato general, pero ahora voy a necesitar reordenarlo para llevarlo al mejor formato para conseguir construir la tabla de valores y dibujar la recta que quiero. Vas Sí, a ver, sí. esa no era la consulta. Lo que estaba diciendo era, digamos, si teníamos que desarrollar gráficamente si tenemos que plantear gráficamente cada ecuación antes de resolver el sistema en el escrito. Sí, sí, porque yo quiero que lo resuelvas gráficamente, no analíticamente. ¿Está? O sea, Ok, vas a tener que seguir este mecanismo que te estoy mostrando. ¿Está? ok. Bien, lo voy a reordenar para llevarlo a la forma del modelo lineal en donde aparece despejado la I, siempre la I y positiva. Entonces, vos fijate que en este primer miembro, el término que tiene I ya lo tenés positivo. Así que yo voy a empezar por dejar solito este término en el primer miembro de la ecuación y voy a transponer estos otros dos términos. Recuerden que cuando un término cambia de miembro, cambia de signo, por eso pasará como un más 2x y este quedará como un menos 3. Y entonces conseguiste llevar la ecuación de esa recta al mejor formato para poder dibujarla. ¿Tá? Le vamos a poner un nombre a esta recta. ¿Tá? Fíjense que se encuentra en la forma I igual M por X más N, era otra manera de dar el modelo lineal, ¿tá? Recuerden que le llamábamos al numerito que multiplicaba la X, coeficiente angular o pendiente, su valor estaba vinculado al ángulo de inclinación de la recta a través de la fórmula matemática M igual tangente de alfa, y el n, que es lo que yo llamaba el término independiente, marcaba el corte de la recta con el eje de la Y. Ya tengo entonces en esta nube el modelo lineal en este formato adecuado para poder conseguir el croquis de esa recta, ¿sí? Voy a construir una tabla de valores y voy a determinar siempre por lo menos 3 puntos para esa recta. Recuerden que
en esta expresión que involucra dos tipos de letra. La X es lo que se llama variable independiente. ¿Por qué variable independiente? Porque su valor depende solo del operador, de mí. Y la Y, que es lo que llamamos la variable dependiente, porque su valor depende del valor que previamente hayas elegido para la X. Bueno, voy a elegir tres valores cualesquiera de X. Voy como quien dice a reemplazar acá, primero la X por 0, 2 por 0, 0, menos 3, menos 3. Le voy a dar a la X el valor 2, 2 por 2, 4, menos 3, 1. Y le voy a dar el valor 4, y será 2 por 4, 8, menos 3, 5. Recuerden siempre que los valores de X que elijan tienen que hacer que este primer término pese frente al menos 3, y que los tres puntos generados no queden muy apretados, ¿tá?, en tu par de ejes coordenados. Una vez que construyen la tabla, entonces van a ir sobre el mismo par de ejes coordenados, donde ya tienen bosquejada la primera ecuación, van a ir a transportar los puntos. El primero era 0 menos 3, 0 menos 3, luego tengo 2, 1, 2, 1, y luego tengo 4, 5. 4, 5. Bien, tienen los tres puntos. Si los tres puntos están alineados, la recta que pasa por ellos es la que estás buscando. Así que lo que yo voy a hacer es tomar un color distinto, ¿tá? Voy a agarrar este color que está por acá, y voy entonces a trazar la recta que pasa por ellos. Esta sería entonces tu recta S. Y como ustedes pueden ver, las dos rectas se están cortando en un punto. Supongamos que le llamo punto A. Si las rectas que conforman el sistema se cortan en un punto, significa que este sistema entonces es compatible y determinado. Significa que tiene una solución. Y esa solución va a venir dada justamente por las coordenadas de este punto de corte. Vamos entonces a determinar cuál es la solución del sistema determinando las coordenadas del punto de corte. Pero esas coordenadas no las voy a determinar gráficamente, es decir, no voy a sacar las coordenadas del punto A solo mirando en mi gráfico cuál sería aproximadamente el valor de X y de Y. Voy a determinarlas analíticamente a través de cuentas y luego voy a corroborar que esa determinación analítica coincide con la determinación gráfica que estás haciendo. Entonces, vamos a numerar la hoja. Siguiente paso. Esperen un minutito. Vamos numerando. Siguiente paso. Como las rectas se cortan en un punto, entonces tengo sistema compatible determinado, cuya solución es. Bien, y entonces ahora voy a intentar obtener la solución del sistema por un proceso analítico y luego voy a chequear o a corroborar que coincide con lo que me estaba mostrando el dibujo. Repito, vuelvo a mi gráfico. Aparentemente el dibujo te estaría diciendo que la X vale 3 y la Y vale 3. Pero vamos a corroborarlo analíticamente porque podría parecerme a mí que es 3, capaz que era 3,1, y yo por la escala que estoy utilizando no aprecio esa pequeña diferencia. Entonces, analíticamente significa a través de cuentas. Bueno,
volvemos a escribir nuestro sistema. El original es y menos 3 igual 0, y era menos 2x más y más 3, perdón, vamos a borrar ahí que me equivoqué, dame un minutito, corrector, más 3 igual 0. Bueno, fíjense que en este caso de la primera ecuación vos ya podés despejar el valor de la y, ¿tá? La y del punto de corte, la y del punto que yo llamé A en el dibujo, sería un 3. Y entonces, si vos ya hallaste una de las incógnitas del sistema, para hallar la otra, podés sustituir en la segunda ecuación. Vale decir que si yo voy a la segunda ecuación y reemplazo la y por el 3 que conseguí, y hago cuentas, me quedaría menos 2 veces x más 6 igual 0. Vamos a pasar este término al otro lado porque aquí resta. Luego el 2 que multiplica lo paso dividiendo. Y de este modo conseguís que 3 sea la x del punto A. Por lo tanto, voy a mi dibujo y como hoy decía, del dibujo tú tenías que la x aparentemente era 3 y la y también. Y coincide entonces con lo que estás determinando analíticamente. Por lo tanto, vamos a poner que la solución del sistema es x igual 3 y igual 3 en este caso. Y ahí tenemos entonces terminada la resolución de nuestro primer sistema por método gráfico y la determinación analítica de la correspondiente solución, porque el método gráfico, recuerden, tiene el inconveniente de que me podría parecer, según la escala que elijo, que la solución es una, cuando de repente no era exactamente esa. Muy bien, terminada la primera propuesta, vamos entonces a hacer otro de los sistemas que tienen planteados en esta actividad. Voy a ir al segundo sistema, donde es x más 2y más 6 igual 0 y menos 2x más y más 3 igual 0. Y voy entonces, como dijimos, primer paso, nombrar las ecuaciones que conforman el sistema, un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Voy a empezar por tomar la primera, la voy a sacar del ejercicio y la voy a resolver como si la otra no estuviera. ¿Está? Muy bien. Lo primero que hago es darme cuenta que esta expresión responde a la fórmula del modelo lineal. ¿Por qué? Porque tiene un término en x, un término en y, un término independiente y del otro lado un 0. El dibujo de este modelo lineal es una recta y hacia esa recta es hacia lo que vas. ¿Está? Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a llevar esta expresión a la mejor opción para dibujar esa recta que él representa, y la mejor opción, acuérdense, que es dejar el modelo lineal no escrito así, sino con su término en y despejado y positivo. Ya acá el término en y es positivo, así que lo que haces es dejarlo a él igual y transponés todos los demás términos. Este va a pasar como un menos x y este pasará como un menos 6. Luego, si querés dejar la y sola, te molesta el 2 que multiplica, y cuando algo multiplica pasa al otro lado dividiendo con su signo.
¿Está claro? Así que vamos a recordar, cuando algo multiplica, pasa al otro miembro dividiendo con su signo. No olvidar. ¿Sí? Y lo que voy a hacer, a ver, vamos a recuadrar acá. Lo que vamos a hacer entonces es, ¿servirá dividir este segundo miembro en dos términos? Sí, porque cuando yo haga la separación, el segundo término es entero. A ver, veamos qué significa eso. ¿Está? Estoy acá. Así que me va a ir quedando y igual. Acá es un menos x sobre 2, menos x sobre 2 y después menos 6 sobre 2. O sea que te queda y igual menos x sobre 2 menos 6 dividido 2, 3. Y entonces vamos a decir que esta es la ecuación de la primer recta en la forma más propicia para bosquejarla. Le doy un nombre, ¿tá? Fíjense que tienen el coeficiente angular o pendiente, que es menos 1/2, y el término independiente, que es menos 3. ¿Tá? Vamos entonces a construir la tabla de valores para poder determinar 3 puntos de esa recta. Le van a dar a la X 3 valores cualesquiera. Te conviene que sean múltiplos de 2, menos 2 sobre 2, menos 1, menos 3, menos 4, y de repente le puedo dar el valor menos 4, menos 4, más 4 sobre 2, 2, menos 3, menos 1. Repito, si quieren pueden dejar acá anotada la cuenta. ¿Tá? Ustedes tienen un menos el valor de la X que elegiste sobre 2, menos 3. Menos 4 es más 4 sobre 2, menos 3. 4 sobre 2, 2, menos 3, menos 1. Recuerden, acá es como si esto tuviera un 1 delante, que menos 1/2 sería el coeficiente angular de esa recta. Y menos 3, el término independiente. Esta recta, cuando la dibujes, tiene que estar cortando al eje de las Y por menos 3. Y el ángulo de inclinación de esa recta, fíjense que la M era la tangente de alfa, o sea, menos 1/2 es la tangente de alfa, quiere decir que si yo pongo en la calculadora shift tangente de menos 1/2, me va a dar el valor aproximado del ángulo de inclinación. Bueno, si yo entonces pongo, repito, en la calculadora, vamos a irlo haciendo si todos la tienen ahí a mano, ¿sí? Siempre chequear que la calculadora esté en modo dej, tener una D acá. Entonces vas a poner shift tangente, entre paréntesis el menos 1/2 igual. Y ahora apreta shift, comitas, para que te den grados y en minutos. Como lo que viene detrás sobrepasa el 30, subís 1 en el anterior y será menos 26 grados 34 minutos. Menos 26 grados 34 minutos. ¿Pero qué significaba un ángulo negativo? Cuidado, significa que están dándoles el suplementario del que en realidad van a ver en el dibujo. Bien, vámonos a dibujar. Entonces, lo que yo voy a hacer es elegir, trazar un par de ejes coordenados, ¿sí? No escatimen, no aprieten, trabajen en papel cuadriculado si deseen. Transportan una escala, ¿sí?
Y bueno, voy a tomar 1 centímetro o 1 unidad. Cuando la X vale 0, la Y te dio -3. -1, -2, -3. Cuando la X vale 2, la Y me dio -4. Cuando la X es 2, la Y me dio -4. Y finalmente, cuando la X es -4, cuando la X es -4, -1, -2, -3, -4, la Y te dio -1. Si los puntos están alineados, la recta que pasa por ellos es la que yo estaba buscando. Entonces la trazo, ¿tá? Recta R fue el nombre que decidí poner. Y acá, Profe, que perdón que interrumpa. No entendí muy bien eso de qué significaba que los grados fueran negativos. bueno, a ver, vamos ahora que tengo acá el dibujo. Tu recta tenía coeficiente angular o pendiente negativo. ¿Qué significa? Silénciense, así no molesta el ruido de fondo. Pónganse en silencio todos. Lamberti, ponete en silencio. Bien, cuando el ángulo es negativo, significa que lo estás midiendo en sentido negativo, que sería el horario. Si ustedes observan esta recta que acaban de trazar, el ángulo de inclinación de la recta en realidad se mide desde lo que sería el eje de las X, sentido positivo, que es el contrario a las agujas del reloj, hasta que tocas la recta. En realidad el ángulo es este. Mayor de 90 grados. ¿Tá? El ángulo negativo que me está dando la calculadora es el que va entonces en sentido negativo, que sería el horario. Este es el ángulo de -26 grados 34 minutos. ¿Está? Este. Pero el tuyo, en realidad, el que abre la recta, es este, que es el suplementario al que está en violeta. Quiere decir que si yo quiero dar el valor real del ángulo de inclinación de esa recta, medido en sentido positivo, que es el antihorario, lo que haces es a 180, que es el ángulo llano, le quitas los 26 grados 34 minutos. Y ahí te da el ángulo correcto de inclinación de la recta, positivo, que supera los 90 grados. ¿Está claro? Bien. Sí. Ahora que terminaste con la primera recta, vas entonces a la segunda. ¿Está? Cambio de hoja. ¿Está? Voy a numerar, me toca la hoja 5, y voy a tomar entonces ahora la segunda ecuación que conforma el sistema. Segunda. La segunda era entonces menos, vamos a ponerlo así, menos 2x más y más 3 igual 0. Bueno, otra vez, esta expresión que me están dando responde a un modelo lineal. ¿Está? Modelo lineal completo. Un término en X, un término en Y, un término independiente y del otro lado tenés un 0. El dibujo es una recta, pero esta no es la forma más adecuada para tener escrito el modelo lineal cuando lo que pretendés es dibujar esa recta. Entonces la vas a reordenar. La voy a tratar de llevar a la forma en la que dejo la Y, siempre la Y, despejada y positiva. Entonces dejo el término en Y solito de este lado porque ya es positivo acá y transpongo los otros dos. Van a cambiar de signo cuando sean traspuestos y me va a quedar así. Así que esta será la ecuación de la recta que pretendo dibujar. Le doy un nombre. Fíjate que identificás a quién tenés en el lugar de su coeficiente angular.
a quién en el lugar del término independiente, y te vas a hacer la tabla de valores para poder bosquejarla. Le vas a dar a la X 3 valores cualesquiera y vas a calcular los correspondientes valores de Y. ¿Está? ¿Entendieron? Cuando la X es 0, menos 3. Cuando la X es 1, 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. Y si la X es 3, 2 por 3, 6, menos 3, 3. Ahora me voy al mismo par de ejes coordenados donde ya había hecho el bosquejo de la primer recta y transporto los 3 puntos. Bueno, tenías 0 menos 3. Va a pasar por acá. Después tenías 1 menos 1. 1 menos 1. Y después tenemos 3, 3. O sea, 3 está acá y 3 en el eje de la Y estará por acá. Bien. Agarro un color diferente, voy a agarrar el verde. Si los 3 puntos están alineados, la recta que quiero es la que pasa por ellos, la dibujo, le pongo un nombre. Fíjense que la pendiente de esta recta, el ángulo de inclinación de esta recta se mide en sentido positivo, que es el contrario a las agujas del reloj, hasta que tocas la recta, es un ángulo menor de 90, por lo tanto esta recta tiene pendiente positiva, un M positivo, lo cual es coherente, y corta el eje de la Y en menos 3. Corta el eje de la Y en menos 3. Bien, observen que las dos rectas se cortan en un punto, ¿tá? Un punto que, si querés, le pones un nombre, y por tener un punto de corte entre las dos rectas, estamos frente a lo que hemos de llamar un sistema compatible y determinado. ¿Está claro? O sea, tenemos una solución. Y voy en busca de esas soluciones, o sea, las coordenadas del punto A. Vamos a resolver analíticamente las coordenadas del punto A, aunque aparentemente el dibujo ya me dice que la X es 0 y la Y es menos 3, pero lo voy a corroborar analíticamente. Entonces... Se va a cortar la llamada, ¿ahora seguimos? No, ya terminamos. Determino analíticamente, lo van a terminar ustedes con